Buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenísimo. En breve vamos a comenzar, vamos a ser bastante puntuales, ya que es un día sábado y la gente le gusta tener su actividad también. Bueno, agradecemos al equipo de LSA, obviamente, por esta herramienta, a Mauro, se va sumando gente que se inscribió. Y bueno, también está bueno que sepan que pueden seguir nuestro canal de YouTube, esto va a quedar grabado. Nos ayudan un montón suscribiéndose para que podamos llegar a miles de suscripciones, pero para empezar a la 1000, porque una vez que tengamos la suscripción 1000 podemos transmitir en vivo, entonces va a dinamizar un poco más también, va a ayudar a que se expanda más el círculo. Así que toda suscripción, me gusta a esta charla, nos ayuda mucho. En YouTube nos encuentran como Círculo de Estudios Antiespecistas, sin la S al final, no sé qué pasó. Y como les decía, bueno, pueden encontrar en nuestro canal otras actividades, otras charlas que se van dando. Tenemos una política de grabar casi todo. Disculpen que a veces no podemos grabar todo porque es todo una logística, bueno, hay que combinar varias cositas. Les invitamos a que se sumen. ¿Qué hora estamos? Falta un minuto para la una, ¿puede ser? Qué bien, que se vayan sumando. No sé si ya Mauro almorzó, si almorzó todo el equipo. A ver, ¿se escucha, Nahuel? Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando vos me digas, arrancamos. Dale, dale, ya te digo. Bueno, vamos a ir comenzando, si les parece bien, esta charla del Círculo de Estudios Antiespecistas, que fue titulada desde nuestro lado como Animalidad y Activismo, rompiendo este miedo a incomodar. Vamos a estar hoy compartiendo su sabiduría, sus pareceres. El licenciado Mauro García, psicólogo verde, lo pueden encontrar así en sus redes sociales. Muchas gracias, Mauro, por sumarte. Unas muy buenas siempre tus intervenciones, propuestas. Si bien no hemos charlado antes, no hemos estado en alguna cercanía, sé que nos estaba siguiendo, así que un honor que participes del círculo. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por la invitación. Gracias a quienes están presentes y conforman este espacio de estudio sobre el antiespecismo. Me parece un espacio fundamental de encontrarnos y poder pensar y construir un poquito algunos sentidos. Bueno, Nahuel con la invitación también me trajo la temática de la animalidad y las redes y el activismo como disparador. Yo sobre esto voy a charlar hoy. Vamos a hablar de el devenir animal en 3 tiempos
de la animalidad. Vamos a plantear la animalidad a lo largo de los procesos de subjetivación del ser humano, ¿sí? Entonces vamos a ir pensando y revisando qué lugar adquiere la animalidad a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos para poder pensar la pregunta acerca de, bueno, ¿qué significa ser animal hoy para un ser humano que ha hecho un recorrido por la cultura, ¿sí? Así que, bueno, nos vamos a lanzar en esto medio rapidito porque vamos a tener un tiempo breve y son bastantes conceptos que me interesa que revisemos. Bueno, primero, antes que nada, presentarme, más allá de la presentación que hizo Nahuel. Yo soy Mauro García, soy psicólogo, soy psicoanalista y trabajo en el desarrollo de una psicología con perspectiva antiespecista, justamente por entender que el lugar que adquiere la animalidad en nuestro desarrollo subjetivo es algo a lo que prestarle atención. Así que bueno, hoy van a ver un recorrido por algunos conceptos del psicoanálisis con algunas incorporaciones también del esquizoanálisis, que después podemos charlar qué es y qué significa. Así que bueno, vamos a comenzar por esto que nombraba los 3 tiempos de la animalidad en el proceso de subjetivación del ser humano. Y ahí tenemos ya en principio en esto algo que podemos ir ubicando, ¿no? Bueno, el ser humano se va subjetivando, va habiendo un proceso de desarrollo en nuestra subjetividad, y en esto vamos a poder pensar que la animalidad es una marca original y fundacional. Que ¿en dónde la vamos a ubicar? Vamos a hablar de 3 tiempos. El primer tiempo que vamos a poder ubicar, en el que vamos a ubicar la animalidad, es en lo que vamos a considerar como la sociedad totémica, que es la sociedad tribal, ¿sí? Estas, bueno, son las sociedades en donde hay una estructura comunitaria, son grupos humanos que viven en comunidades relativamente pequeñas, que tienen como característica la colectividad. Hay algo de el clan o la familia extendida, y donde la animalidad no aparece por fuera, sino en un continuo. Esto es una de las cuestiones que hacen a este primer tiempo. En el primer tiempo de la sociedad tribal totémica, la animalidad es en continuo con lo humano. Lo humano no está separado de la animalidad, y eso es justamente lo que introduce la figura del tótem. El tótem es lo que permite la continuidad. Entonces vamos a entender que en este primer tiempo las sociedades tribales son aquellas en las que el animal ocupa un lugar central en la organización simbólica, espiritual y práctica de la vida. No se trata de un tótem como una figura decorativa o supersticiosa, sino de una forma de pertenencia, una forma de filiación, de inscripción en una red de relaciones vitales, ¿sí? Acá todavía no hay en este tiempo un sujeto. En términos psicológicos, en términos psíquicos, todavía no hablamos de un sujeto aislado, sino justamente de un continuo con lo viviente, ¿sí? Entonces vamos a ubicar este primer tiempo, el tiempo de una animalidad en una sociedad tribal totémica, con un tótem que opera como continuidad que conecta al ser humano con su ecosistema, con su territorio, con su linaje. Y en este sentido es que vamos a ubicar que no hay separación ontológica. Todavía no podemos hablar de un humano separado del animal, sino de una animalidad de pertenencia. Se pertenece al clan del búfalo, al clan del ciervo, y no por alegoría, no porque me representa, sino porque se es en pertenencia.
¿sí? No hay distinción sujeto-objeto, no hay distinción naturaleza-cultura, no hay corte acá. Este es el primer tiempo, ¿sí? Este es el tiempo que conocemos como representado en general por el chamanismo. ¿Vieron? Acá aparece la figura del chamán, bueno, que es el que puede funcionar en esto del devenir animal, ¿no? Es aquel que puede incorporar el animal en sus formas, en sus saberes, no es que lo imita, lo incorpora, ¿sí? Se deja contagiar por la animalidad porque puede todavía ser parte de ella, ¿sí? Esto, la noción del contagio después la vamos a retomar en otro de los tiempos últimos, ¿sí? En esto tomo un concepto de Lévi-Strauss, ¿no? Que dice que, bueno, que el animal totémico no es aquel que se lo elige por una virtud, como puede ser un atributo parcial, sino que sobre todo la animalidad es aquella que permite el pensamiento. Es decir, la animalidad totémica funciona como una matriz organizadora, ¿sí? No solo de lo social, sino también de la afectividad. Estamos hablando de una animalidad relacional, ¿sí? Entonces hablamos de, bueno, de un tótem que funciona generando agenciamiento colectivo, agrupa, organiza la vida. Y en esto, bueno, es un primer tiempo al que prestarle atención porque después vamos a ver qué es lo que pasa con este tiempo, que tiene estructura comunitaria, cuya organización política y económica carece de estados centralizados, no hay jerarquías tan definidas, donde todavía hay una economía de subsistencia, ¿no? Son algunos de los atributos que hacen a este primer tiempo con una animalidad que está en el centro, por eso el tótem, y que es el fundamento de la organización, tanto en lo relacional, con los territorios, con el linaje, con los animales con los que se cohabita. Cuando pensamos en una sociedad tribal, yo tengo esta imagen que la quería poner por ahí, pero después no llegué a transmitirla, que es la de una foto que anda dando vueltas, que hay una mujer de características aborigen, que, ¿no? Digo, esto de aborigen es anterior a nuestro origen civilizado, que está con un bebé humano siendo amamantado con uno de sus pechos y con el otro amamanta un zorrito. Algo que llamó mucho la atención. Sin embargo, esa es una foto que representa muy bien el lugar de esa animalidad. Es una animalidad en continuo. No existe una separación tan grande entre ese bebé humano y ese bebé zorrito, y ella aparece, ¿no? en esa imagen que quizás la hayan visto, es una mujer amamantando un zorro con un pecho y a un niño humano con el otro. Esa es una muy buena representación de este primer tiempo, de una animalidad que aparece en continuidad. ¿Bien? Bueno, ese primer tiempo tribal, a medida que nuestra sociedad empieza a tener un desarrollo, en donde se empieza un desarrollo como una complejización de nuestra cultura, ¿no? Vamos a ir pasando del mundo tribal con un simbólico vivo, porque el tótem es un simbólico vivo, todavía tiene un concretismo, a el estructuralismo de la domesticación simbólica, ¿sí? Donde, bueno, esto obviamente que no es una sustitución de paradigmas, sino que va a ser por un progresismo de sedimentación, es decir, poco a poco, de forma sedimentaria, va a ir generándose una mayor organización social que va a complejizarse, donde van a empezar a surgir, bueno, los estados-nación, las religiones institucionalizadas, y entonces vamos a ir generando un desplazamiento del animal como par de una animalidad de pertenencia a pasar al animal como símbolo y como recurso, ¿sí? Entonces vamos a pasar
de esta animalidad vívida y transversal a la animalidad de metáfora, ¿no? Ahora el chamán ya no incorpora al animal, sino que en todo caso va a ser desplazado a un sacerdote que va a poder metaforizar los atributos de la animalidad, con la cual empieza a darse ya una separación, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, que ese orden se altera, ¿no? El chamán da lugar al sacerdote, al filósofo, y lo animal, que esto es a mí donde más me interesa empezar a ver qué es lo que pasa, la animalidad no desaparece, sino que se vuelve inconsciente. Es decir, y acá no podemos dejar de pasar por Freud para entender cómo es que este proceso sucede, ¿no? Quienes hayan leído Tótem y Tabú, Malestar en la cultura, bueno, Freud desarrolla muy bien cómo es que pasamos de la proto-sociedad totémica hacia la sociedad civilizada en esta incorporación de la ley, ¿no? La incorporación un poco del tabú y del tótem, que básicamente va a generar el primer desplazamiento, la primer reterritorialización de la animalidad. Primero es la primera animalidad, la animalidad de pertenencia, tiempo primero, tiempo tribal, con esta animalidad de continuidad. Este es el segundo tiempo, en donde vamos a entrar a una reterritorialización. Hay un desplazamiento de esta animalidad, y cuando hablamos de lo que es el aporte freudiano, es porque Freud dice, bueno, acá que se vuelve pulsión, y que entonces, al suceder esto, la animalidad, ¿qué pasa? Se vuelve un estado latente que es incorporado como amenaza. Pasamos a tener, bueno, nuestra fractura psíquica, ¿no? Pasamos a tener un inconsciente. Ese inconsciente está dado por un instinto que devino pulsión a partir de ser atravesado por una ley cultural. Y entonces empezamos a tener, bueno, al hombre civilizado, ¿no? Que es el hombre reprimido, el hombre domesticado. Empezamos acá a hablar de una cultura humanista, ¿no? Acá ya sí empieza a darse lo que dentro del antiespecismo nombramos como el antropoceno, ¿no? Digamos, esto del hombre en el centro, edificando una separación en donde lo racional, el raciocinio, va a tener como contrapunto el instinto, ¿no? Entonces acá ya lo animal pasa a un lugar degradado. La animalidad pasa a ser aquello que vamos a ver como los bajos instintos, ¿sí? La animalidad se convierte en un residuo, ¿sí? Esto lo podemos ver cuando Freud habla de malestar en la cultura. Bueno, empezamos a tener una estructura que ya no depende del tótem, que ya no depende del chamán, una organización interna, un sujeto estructurado. Este segundo tiempo es lo que podemos nombrar como estructuralismo. Acá es donde nace el sujeto individualizado, con un psiquismo y con una estructura que internaliza una animalidad, pero que va a mantener, podemos decir, reprimida, escindida, en donde va a haber un aparato psíquico con una estructura que va a dar lugar al sujeto neurótico. Cuando Freud habla de malestar en la cultura, dice, bueno, el sujeto civilizado paga con su neurosis el ingreso al lazo social cultural. Y eso quiere decir, bueno, que ahí esa animalidad transversal, de continuidad, de pertenencia, de horizontalidad, ya no está, ¿no? Este es el segundo tiempo.
Bien, hasta acá vamos 2 tiempos. Dijimos que íbamos a hablar de 3 tiempos. Estamos nombrando un primer tiempo de la mano de el totemismo, de la sociedad, de la proto-sociedad tribal, en donde hay una animalidad que permite una configuración del lazo social, donde el animal está incorporado, para ir, a medida que se complejiza, entrando en una sociedad de la cultura que desplaza esa animalidad al carácter pulsional. Hay una represión para producir el sujeto socializado que va permitiendo configurar la estructura. Empezamos a ser sujetos de estructura propia, individuos, separación, ¿no? Acá ya acontece el corte, diríamos, la castración en términos freudianos, el complejo de Edipo, ¿sí? Pasamos del tótem al dispositivo edípico. Dejamos de tener una ley que funcione operando en una autoridad que hace de puente, como puede ser el chamán, el cacique, ¿no?, a la regulación interna. Bien, esa estructura, hasta ahí tendríamos el tiempo moderno, hasta ahí la normalidad de, bueno, un sujeto civilizado, estructurado, reprimido, con un malestar en la cultura, producto de haber generado esta reterritorialización de su animalidad para el desarrollo social-cultural. ¿Bien? Esos son los primeros 2 tiempos. El tercer tiempo, que es un poco el que vamos a incorporar como aporte desde la psicología verde, en esto de pensar una psicología con perspectiva antiespecista, es que esa estructuración empieza a generar mucho malestar, justamente porque tiene un estado latente que es esta represión pulsional, que podemos pensarla como esa pérdida de esa animalidad, ¿no?, en la que en algún punto tenemos que estar siempre generando un trabajo para que eso pulsional no encuentre una forma disruptiva de conexión con el mundo externo, porque acá se generó esta separación de lo interno y lo externo, ¿no? Digamos, esto es lo que da lugar a la primer lógica binarista, ¿no? Hay una adentro y una afuera, hay algo que hace a lo humano y algo que hace a lo que no es humano, ¿no? Y ese animal como otro que en el mejor de los casos deviene otro, y si no, cosa que es codificada en una posición de sometimiento. El tercer tiempo. Para pensar el tercer tiempo, yo tomé conceptos de Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari son también psicoanalistas, pero son psicoanalistas críticos que van a plantear lo que ellos llaman el esquizoanálisis, ¿sí? Es una teoría crítica al psicoanálisis convencional, justamente porque van a plantear que el psicoanálisis termina, en su versión hegemónica tradicional, siendo funcional al sujeto de la neurosis, ¿no?, a generar una sobreadaptación finalmente. Bueno, acá Deleuze y Guattari son los que van a introducir esto del devenir animal, ¿sí?, que es algo que me interesa que escuchemos. Ellos tienen este concepto de devenir animal, que podemos pensar como un postestructuralismo, es decir, si pensamos que esa estructura del segundo tiempo empieza a condensar, es decir, hasta dónde se puede estructurar, hasta dónde ese proceso civilizatorio, represivo, puede llevar a darse sin que el malestar genere, síntoma en el mejor de los casos. Bueno, Deleuze y Guattari ahí hablan de este devenir animal, que podemos pensar como un postestructuralismo en donde esa estructura tiene que empezar a producir porosidad.
¿Qué quiere decir? Que va a tener que encontrar formas de fugar al sujeto de esa estructura. Entonces, cuando hablamos del devenir animal, vamos a hablar de una zona de intensidad. A ver, si quieren preguntar, ustedes interrumpan, ¿eh? Yo voy hablando para presentar, pero donde quieran hacer intervenciones, aportes, lo que fuese, me dicen. No sé, Nahuel, vos cómo querés que hagamos, pero cualquier cosa me avisan, ¿sí? Veo ahí Sí, que hay una si mano tiene levantada. sentido, claro, si tiene sentido y algo breve, así no se corta todo, después hacemos todas las preguntas. Ok, ¿Les parece? bien. Bueno, en todo caso, si tienen preguntas, se pueden ir anotando en el chat o las van dejando y después las vamos pasando. Decía esto de devenir Claro, porque se animal. puede responder sola a medida que vaya desarrollando también, por ahí se Ok, responde. ok. El tercer tiempo de Deleuze y Guattari, esquizoanálisis, devenir animal, una forma de empezar a producir una porosidad en esa estructura de la que venimos, siendo parte en donde vamos a poder empezar a pensar el antiespecismo como una posición de resonancia con esa animalidad que está desplazada hacia ese campo represivo. Entonces, cuando hablamos de devenir animal, estamos hablando de una zona de intensidad que es una zona de indeterminación, que es muy interesante como Deleuze y Guattari dicen, se trata de un entre. Y acá es donde viene el aporte que a mí me parece más rico. No son tres tiempos lineales consecutivos de una cronología, como quizás uno intuitivamente pensaría, sino de que del primer tiempo totémico, acá estoy usando las manos para representar algo espacial, hay un primer tiempo totémico que da desarrollo a un segundo tiempo estructurante de un sujeto civilizado, y en esto el tercer tiempo lo vamos a ubicar en el entre de los primeros dos. ¿Ok? Es decir, el tercer tiempo no viene adelante del segundo, sino de que supone una regresión, pero no al origen. No hay regresión al origen. No hay forma de volver a lo mismo, sino de que es una vuelta que va a plantear entonces este espacio de indeterminación, esta zona de intensidad, que es lo nuevo. Es ahí donde vamos a empezar a pensar un tercer tiempo de la animalidad, en el cual todavía nos encontramos en una posición muy primaria, podríamos pensar, donde el antiespecismo es parte de esos primeros vestigios de ese tercer tiempo de una nueva desterritorialización de ese proceso de subjetividades hegemónicas que van a empezar a producir fuga. ¿Hacia dónde se va a fugar? Bueno, no hay un tiempo por delante, sino que es un tiempo que plantea un retorno, pero que no busca el origen, sino que va a aportar su fuga dentro de la estructura. ¿Sí? Entonces podemos pensar que el veganismo es parte de esa fuga. Es parte de esa fuga del sujeto condensado, estructurado, que busca restituir su propia animalidad. Entonces no se quiere regresar a un estado natural, ¿no? Como una forma anterior al proceso civilizatorio cultural, sino de que en todo caso viene a reterritorializar una nueva disposición de los afectos, de las elecciones, de la forma de habitar, que se va a ubicar en este entre. ¿Sí? Por eso es que acá es importante la noción de medio, que es un concepto de Deleuze y Guattari. El medio no viene a ser una forma de promedio, sino de que es más bien un campo de afectación. El medio
como espacio, ¿no? Cuando hablamos del devenir animal, vamos a estar hablando de este devenir en medio. Es esta forma de volver a lo viviente, a un campo de resonancia, donde dejar que filtre algo. Entonces aparece la noción de la fuga, del entre, de la filtración, de un devenir animal que se tiene que volver rizomático. El rizoma es otro de los conceptos muy interesantes para pensar este tercer tiempo. Cuando hablamos de un rizoma, es para quienes no lo sepan, es una palabrita que viene un poco de una lógica de aquello que no tiene ni principio ni fin, ni un centro. ¿Vieron cuando hay un arbusto, por ejemplo? Un arbusto que crece por todos lados y que uno no puede ubicar un eje central o una cuestión primaria y secundaria, sino de que se va sucediendo. Es como un cañaveral, por ejemplo, una caña, ¿no? Y uno planta cañas y las cañas empiezan a salir por cualquier lado, ¿no? Es decir, tienen un crecimiento rizomático. El devenir de la animalidad del tercer tiempo va a venir del lado de lo rizomático. Esto tiene que ver con que van a sucederse agenciamientos no esperados, ¿sí? Y en este tercer tiempo, podemos pensar justamente, muy interesante, dentro de estos agenciamientos inesperados, cómo el veganismo, en su práctica y en su ética, aparece trayendo la animalidad a resonar. No solo como campo de interpelación, sino como experiencia, ¿no? Digo, el antiespecismo y el veganismo vienen a plantear una nueva forma de afectación. Bueno, hasta acá tenemos presentados los tres tiempos, ¿sí? Repasando, tendríamos una animalidad de un primer tiempo tribal, totémico, de continuidad, que se va desplazando por sedimentación progresiva a medida que se complejiza lo social y lo cultural hacia una estructura que produce un corte para internalizarse, una animalidad que pasa a formar parte de lo pulsional reprimido. Digo reprimido en términos bien amplios, ¿no? Como hay una operatoria que sucede ahí, que sería la internalización de una ley, ¿no? De una castración que subjetiviza y produce la posibilidad del individuo con una estructura propia de separación. Ahí la animalidad se pierde. Se pierde, llegamos a un punto de saturación por condensación de esa misma alienación, ¿no? En esto también, si pensamos en términos del esquizoanálisis, hablaríamos de un sujeto alienado, porque cuando esa represión es muy sostenida, bueno, se empieza a producir la alienación, ¿no? De una pérdida de esos aspectos más propios que nuestra animalidad conllevan. En eso, un tercer tiempo, que plantea que hay línea de fuga, que plantea el devenir animal como una forma de encuentro con aquello perdido en un entre indeterminado, que tiene un carácter rizomático, ¿sí? Para hacerlo un poquito más fácil, siempre los ejemplos son algo peligroso, ¿no? Porque, bueno, nos hace perder alguna profundidad conceptual. Pero a mí, cuando pienso en estos tres tiempos de la animalidad, en términos de un desarrollo ontológico de una persona, podemos pensar que la primera etapa corresponda a el tiempo infantil, ¿sí? En donde todavía
hay algo de una separación parcial con el otro, ¿no? Y cuando entramos en la adolescencia, vieron que el adolescente, ¿qué hace? Se quiere separar de los padres. Yo no soy como mi papá, me rebelo, ¿no? Va a cortar muchos de sus linajes, va a tratar de producir separación de aquello para tratar de identificarse a sí mismo. Y el tercer tiempo, que podemos pensar como un acercamiento a la primer juventud, la primer adultez, supone un retorno a ese origen. Pero no se retorna nunca a la infancia, ¿no? Es decir, uno no es que después de la adolescencia vuelve a ser un niño, sino de que hay algo con lo que se reencuentra en una pertenencia, ¿no? Entiende su linaje, entiende de sus formas de correspondencia dentro de una estructura familiar, se reconcilia con algo ahí. Y cuando pensamos estos tres tiempos en términos civilizatorios, quizás nos sirva entender que recién nos estamos asomando a este tercer tiempo que viene a recuperar algo de aquella animalidad, como aquel que empieza a volver a algo, ¿no? Vieron que esta es una época donde está muy en resonancia el retorno a lo ancestral, el cuidado de la naturaleza, la recomposición del campo ritual, ¿no? Los rituales como formas de transmisión, con algún concretismo. Bueno, todo esto está en resonancia. Estamos como en alguna forma de buscar nuevas maneras de recuperar algo que entendemos perdido y que busca incorporarse en una forma que no deja de ser creativa, ¿sí? Y quizás sirva como para dejar ahí medio una imagen, esto de pensarnos en cómo puede haber en nuestro devenir animal una forma de buscar algo parecido a lo que hace el adolescente, ¿no? Que es primero rebelarse, creer que no tiene nada que ver con su familia, con sus orígenes, y después, si más o menos la cosa va bien, alguna reconciliación va a tener que sucederse. Posiblemente nos encontremos en ese desafío, ¿no? Que no siempre sucede. Hay quienes nunca encuentran el camino de retorno, ¿no? Y un retorno que no es al origen, ¿no? Que no se vuelve a lo mismo, no se vuelve a aquello de donde partimos, sino que el recorrido es parte de algo que viene a tener una transformación, ¿no? Y en esto, bueno, el poder pensar y leer un veganismo que viene a reinventar algo, ¿no? Un antiespecismo que viene a recausar esta animalidad, siendo a la vez memoria y creación, ¿no? Digo, esta confluencia entre algo que se retoma y se recrea. Me parece que son algunas de las coordenadas que hacen a este tercer tiempo. ¿Sí? Bien. Hasta acá podemos pensar esta animalidad en tres tiempos. Y después en los disparadores que me presentó Nahuel, cuando me planteó que charlemos y que hagamos este espacio, estaba por un lado la animalidad y por el otro el tema del activismo, ¿sí? Entonces, es interesante ver bajo esta perspectiva, bajo este análisis, bueno, ¿qué activismo? ¿No? ¿Qué sería el activismo acá, en el tercer tiempo?
¿no? Para quienes nos encontramos un poco recatetizando una animalidad, viendo cómo encontrar una forma de fugar a esa estructura que cosifica y despoja una animalidad no solo de los demás animales, sino también de la propia, ¿no? Porque en esto de la liberación animal también estamos dando cuenta que es la animalidad propia la que también está en juego, que hace a nuestro modo de relación con el mundo, con el otro, con el entorno, con nuestra sexualidad, con nuestro gozo, con nuestro espíritu, ¿no? Y entonces, bueno, la charla tenía como eje la animalidad, que acabamos de hacer como un pequeño recorrido, un pequeño gran recorrido por algunos de los hitos de nuestra historia civilizatoria. Y del otro lado, el activismo, que es parte de siempre una pregunta que pulsa y que está ahí en nosotros. Y en esto también podemos apoyarnos en algunas de las ideas del esquizoanálisis que plantean que el activismo, si es moralizante, si es un activismo de lo que está bien y lo que está mal, algo que creo que todos nos hemos encontrado en esa, va a seguir encontrándose dentro de un activismo del segundo tiempo. Brian, ¿estás para entrar? Y de lo que es interesante pensar es, ¿cuál es un activismo del tercer tiempo? ¿De qué se trata un activismo de la animalidad, de este devenir animal? Y Deleuze y Guattari nos traen esta figura que mencioné antes que íbamos a recuperar, que es la idea del activismo del contagio. Del contagio, que a mí me parece una palabrita súper interesante y muy práctica y muy potente. Dicen, bueno, que de lo que se trata en este devenir animal es de dejarnos atravesar, ¿no? No tanto de una moral que viene a plantear lo que está bien y lo que está mal, que eso sería más parte de este segundo tiempo, más dicotómico, más fragmentado, más partido, que viene a reproducir algo de una cuestión que moralizante viene a producir una condena, la culpa. Acá hablan del contagio de los afectos, ¿no? Y lo diferencian de lo que podría ser el activismo moralizante, ¿no? Mientras que el activismo del contagio va a tener que ver con una forma de proximidad afectiva. Me gustó esto a mí, me gustó. Y que entonces se trata, cuando dice del contagio, se trata de irradiar, ¿no? ¿De irradiar qué? Una forma de vida que desborda, ¿sí? Y no tanto que impone, que obliga. Me parece que en esto hay algo interesante. Justamente incluso por esto que muchas veces produce el activismo moral, que es la constitución del otro en un lugar de litigio, que muchas veces supone que el otro acreciente su posición, ¿no? Que la endurezca todavía más. Mientras que esto de el activismo por proximidad afectiva, el activismo que irradia y contagia, viene a ser en prolongación a una ética de desborde, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataría este activismo de contagio? Bueno, de la apertura de líneas de fuga, ¿no? De coordenadas de vidas éticas descentralizadas. Coordenadas de vidas éticas descentralizadas. En donde esa vida, bajo esa ética, empieza a producir resonancias, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda haber algo estratégico y deliberado también,
¿no? En donde busquemos formas de conmover, transformar, apostar, crear, pero bajo estas coordenadas que nos permiten pensar un activismo que es también desde aquella animalidad pretendida, declamada en nosotros, ¿no? Bueno, estos son algunos de los conceptos que muy brutalmente estamos presentando, porque son algunos conceptos que son medios densos, que son medios difíciles de asimilar, de entender a qué se refieren estos autores que vienen a presentar una otra forma de pensarnos, ¿no? Entonces, dentro de eso, un activismo que se diferencia de aquel que tiene una intención moral para plantear, en todo caso, el irradiar y el permitir una desterritorialización de ese instituido a partir de nuestra propia forma de habitar en eso que pretendemos. Me parece que en eso hay algo muy interesante como potencialidad, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá hemos podido pensar un poco los tres tiempos de esta animalidad en una que pasa por lo totémico, con una estructura comunitaria, con una organización política y económica que tiene una otra forma de relación con el territorio y los demás animales, que es relacional. Y esa cosmovisión, entonces, es algo que vamos a buscar recuperar en la tercer animalidad, por decirlo de alguna forma, y que tiene el desafío de nuestra transformación por el pasaje cultural civilizatorio, ¿sí? Y en eso, bueno, el cómo ¿no? Cómo nos encontramos haciendo ahí. Bueno, en esto poder pensar el activismo de contagio, las coordenadas de una ética que irradia y desborda, como algunos de los preceptos ahí que nos pueden hacer algún borde como para funcionar en nuestra cuestión cotidiana, ¿no? En donde hay algo de esto que por un lado se puede volver muy conceptual y muy lejano, y después esto también pueden ser coordenadas de nuestra vida, ¿sí? Bueno, si te parece, Nahuel, podemos abrir un poquito a la charla y las preguntas que quieran aportar. Sí, Joana tenía una pregunta, si querés, Joana, leerla, viene bien. Hola. Hola. Bueno, ¿qué tal? No, yo lo que preguntaba es si en ese segundo tiempo que vos nombrabas, que está esta represión de la animalidad, si ya se puede pensar como en el sujeto especista. Uh-huh. Claro. Bueno, yo diría que no se puede dejar de pensar un sujeto especista bajo este proceso, ¿no? Es decir, de alguna manera, esta lectura supone de que esto es parte del desarrollo con el que nos encontramos, así como no se puede pensar un desarrollo civilizatorio que no pase por lo tribal, ¿no? Y nos encontramos que, bueno, esas son las bases civilizatorias. Lo protosocial tiene como primer ordenamiento lo totémico, ¿no? Bueno, después tenemos
un corrimiento de eso. Y en ese corrimiento entramos por defecto Claro. en un especismo, diría un especismo estructural, ¿no? Digamos, bajo esta perspectiva, yo creo que el especismo en sí mismo es estructural al segundo tiempo, ¿no? Ujú. Y eso es parte también de la pérdida de aquella animalidad, ¿no? Es decir, como tiene que suceder esta diferenciación con esa animalidad, es que también nos encontramos en... Por eso lo aparentaba, si responde a tu pregunta, a esto de lo adolescente, ¿viste? Bueno, el adolescente se va a revelar. Se va a revelar, se va a diferenciar, es parte de lo que tiene que hacer. ¿Está bueno pasar por ahí? Y no sé si está bueno. Se la pasa mal, hay mucho conflicto, pero a la vez es parte del modo en que nos desarrollamos. Bueno, quizás bajo esta lectura existe, bueno, un desarrollo cultural civilizatorio que supone el pasaje por este especismo como parte de la separación de aquella animalidad a la que tratamos de resolver, en principio bajo algunas represiones más brutales, y que después tenemos que encontrar la forma de poder recatetizarla y encontrar un retorno, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el especismo es estructural de un segundo tiempo, ¿no? Y que es bajo lo que actualmente todavía vivimos en términos normativos, ¿no? Es decir, bueno, todavía estamos viviendo el segundo Sí. tiempo. Lo que pasa es que hay deslizamientos, hay porosidades, hay líneas de fuga que tienen que ver con estos emergentes que no solo hacen desde ya que no solo hacen al antiespecismo, hay un montón de otras fugas, como, no sé, podemos pensar todo lo que son las lógicas que vienen a traer la diversidad, ponele, ¿no? Viste bueno, también son formas que vienen a conmover un dispositivo que plantea el orden de una sexualidad, una forma de estructurar determinadas formas. Entonces, hay también, así como tenemos esta época con su orden y su dispositivo y su forma, bueno, van habiendo emergentes, ¿no? Que conmueven, que fugan, Sí, tal que... cual. Incluso a nivel quizás más familiar, bueno, en mi caso, yo soy vegana, tengo un bebé de 6 meses que, o sea, yo no quiero decir que es vegano para no imponérselo ahora, pero bueno, va a recibir una educación basada en el respeto a los demás animales. Eh, y digo, y eso va a ser, yo ya me imagino que va a ser como un poco disruptivo, ¿no? Cuando empiece el jardín, que los cumpleañitos, pero bueno, también lo veo como una manera, quizás un poco esto que vos decías, que me hiciste pensar, lo del activismo del contagio, ¿no? Como una manera también de mostrar que es posible hacerlo de otra manera que no sea de criar un niño, de una manera que no sea bajo la regla del especismo. Y en relación a esto del activismo moralizante también me hizo pensar un montón cómo incluso uno mismo se termina enojando, ¿no? Porque uno lo ve como que está tan claro y cuando el otro no lo entiende, ¿no? Vos intentás como transmitir algo de eso y el otro te pone excusas, ¿no? Y te olvidás que el otro tiene sus tiempos y que no lo va a entender como lo entendés vos, quizás lo entiende mañana, pasado o nunca. Y te lleva una frustración también todo el tiempo por ahí ponerte, ¿no? Como en ese lugar. Me doy cuenta ahora a partir de esto que decís vos. Y también por otro lado me pareció súper interesante cuando hablas de la liberación animal, tener en cuenta, bueno, la propia animalidad. ¿No? Me resultó nada, Sí, súper interesante pensarlo así. bien. Está bueno incluso esto que traes de que muchas veces, digo, cuando por ahí el aporte de a poder pensar algunos procesos más amplios,
que incluso hacen a cuestiones epocales, ¿no? Por eso hablaba como bueno, de los procesos culturales civilizatorios, y a veces de golpe nos trabamos en una super individual, ¿viste? Donde estamos en uno a uno, yo contra vos, tu idea Claro. contra la mía, mi posición contra la tuya, perdiendo de vista justamente que quizás esto es muchísimo más amplio, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y que a veces eso, lejos de ser algo que conmueva y produzca resonancia, afectación, irradiación, estos términos que nos trae los autores, lo que genera más bien es el tensar más el nudo, ¿no? Tal cual. Y Sí. un desgaste muy grande para uno. Por eso el encontrar estas líneas de fuga como zonas de despliegue, en donde quizás ese efecto puede ser multiplicador y generar una multiplicidad mucho más potente que a veces esa versión que no deja de llevarnos a una posición de tensión que si la revisamos, lo más probable es que te encuentres con que hay en vos un veganismo, un antiespecismo moral. Y Claro. que lo más probable es que no puedas encontrar el modo de liberarte hacia esa ética de despliegue personal, ¿no? Es decir, es más fácil ir hacia el otro y trabarme en esa discusión que encontrar mi propia forma creativa, potente y ética en donde ese habitar suceda, ¿no? Buenísimo. No sé si alguien más tiene otra pregunta, si no quería hacer una pregunta breve, una intervención. Bueno, silencio de radio, vamos hasta el cuarto. Creo que se abren dos conceptos para seguir debatiendo en los círculos antiespecistas, en nuestro espacio, el de animalidad y el de activismo, porque no sé si está la definición o las personas se ponen en el lugar de decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de definir un activismo, verdad? Y recuerdo lo de una socióloga que vino especialmente a Argentina, hizo su tesis y se enfocó en esto de que en Argentina los grupos activistas no cortaban con ciertos hábitos familiares, socioafectivos, y entonces reproducían ciertas comidas reemplazando lo que era un animal, carne, por suplementos veganos. Concretamente quería hablar del asado. El fenómeno que no existía en otro lado. Claro, era tan fuerte romper con ese mandato todos los fines de semana, sentarse con su familia a comer asado, grupos veganos reproducían una comida similar, pero que no tenía origen animal, y compartían, ¿no? No sé si en otra parte ese fenómeno existe, en otra parte del mundo, pero hablaba mucho de cómo se hace el activismo acá. Obviamente, lo que está nombrando vos, que hay un activismo moralizante, del cual yo no soy parte, no soy parte de un activismo político, que habla de otras éticas, ¿no? Pero no para irnos por las ramas. Creo que nos deja un buen material para seguir debatiendo sobre esto, ¿no? Que traes un poco en estos tiempos, Mauro. Sí, el concepto de... A mí cuando pienso en el concepto de veganismo, incluso de activismo, bueno, ¿qué sería lo otro? ¿El pasivismo? ¿Qué sería el pasivismo entonces? Porque a veces la idea de activismo supone una noción que busca impactar una realidad para conmoverla, transformarla de forma deliberada. Y yo creo que muchas veces eso se termina desplazando a formas afectivas, vinculares, emocionales. Y que confundimos mucho eso. Es decir, muchas veces creemos que estamos haciendo activismo cuando estamos tratando de integrarnos en esa tensión de coyuntura, en esa contradicción interna, en nuestra propia escena, ¿viste? Y en eso creo que nos hace falta como algún diferencial. O entramos en lo que sería esto, bueno, ir a un asado con tu propia comida, bajo tu ética y bajo tu forma de querer. Bueno, eso sería un activismo de contagio,
¿no? ¿Por qué? Porque estás conmoviendo, estás afectando, estás llevando. Ahora, después estaría el activismo estratégico, ¿no? Que el activismo estratégico tendría una finalidad en sí misma, tendría un objetivo y tendría una forma en la cual se persiga generar ese efecto, ¿sí? Y en esto a veces creo que entramos como una zona media confusional, ¿no? Donde, bueno, es que tu activismo no debiera ser estar peleándote con tu mamá, si querés, ¿no? Eso se parece más a esta posición que estamos como tratando de identificar de el pseudoactivismo moralizante, ¿no? Que en donde se ponen en juego tus cuestiones afectivas por no encontrar justamente esa otra posición en donde, en todo caso, conmover desde lo que encontrás como tu ética, ¿sí? Entonces, bueno, quizás también podríamos empezar como a complejizar el campo del activismo y no solo como una única mononoción, sino decir, bueno, mira, podemos pensar en un activismo de contagio, podemos pensar en un activismo estratégico, ¿no? Deliberado, intencional, con objetivos, que empieza y termina, en donde yo lo puedo encuadrar y saber de que estoy bajo esa posición, ¿no? De lo que puede ser un pseudo activismo moralizante que va a tener carga afectiva personal, ¿no? Yo al menos pienso bajo esas tres dimensiones cuando pienso en el activismo y lo diferencio en contraposición a lo que sería el pasivismo como una posición en donde se carece justamente de posicionamiento y donde no hay ninguna de esas tres dimensiones anteriores, ¿no? Ni se pone en juego un objetivo y una estrategia, ni se pone en juego una ética de resonancia, ni tampoco estamos bajo una moral de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay sujeto, ¿no? Y si no hay sujeto, bueno, no hay qué esté sucediendo, ¿no? Buenísimo, mirá, fíjate que nosotros utilizamos la palabra activismo y en política se utiliza la palabra agitación, que tienen que ver, ¿no? Mirá que como ilustra. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Por favor, levante la mano. Ahí está. Rebeca. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, hola. No, muchas gracias por tu charla, estuvo buenísima. Y a Nahuel también. Y yo personalmente me resonó un montón esto que vos comentabas sobre el activismo de contagio. Y en lo personal hay algo que me está interpelando muchísimo, que es la vegan sexualidad, que por ahí no encuentro en muchos espacios que se hable también sobre este tema, porque es algo que creo que en relación a la salud mental nos puede llegar a afectar un montón, ¿no? Como el elegir conscientemente a una pareja con la cual uno pueda compartir valores y una ética, principalmente en este caso en relación al veganismo o el antiespecismo, y tal vez no para este espacio, pero creo que es algo que estaría buenísimo poder como abordar también, porque es algo que veo que es como transversal a todas las personas que decidimos seguir este camino. Así que bueno, eso. Bien. Sí, puedo pensarlo no solo como la vegan sexualidad, sino en esto de desde dónde nuestra animalidad, dónde la sexualidad ha sido atravesada por nuestros dispositivos culturales civilizatorios de moldeo, ¿no? Que han establecido toda una jerarquización y unos modos de gozar determinados, ¿no? Hoy tenemos, bueno, una sexualidad poscapitalista, de consumo, con un cuerpo recortado por unos empujes a una sexualidad que aparece muy
en un imaginario que tiene una cuestión muy pornográfica, muy de consumo, muy genital. Entonces, no solo la vegan sexualidad, sino poder religar con una sexualidad en donde, en todo caso, la vegan sexualidad pueda funcionar como línea de fuga, ¿no? Bueno, hay algo de eso que en principio te fuga, te permite una otra posición respecto a aquella sexualidad que se plantea como hegemónica, como normada, ¿no? Entonces, bueno, viene a plantear algún deslizamiento. Bueno, no cualquier sexualidad, bajo cualquier término, sino de que hay algo ahí que se empieza a religar, ¿no? Y donde lo que en todo caso nos encontramos es, bueno, en ese entre que se planteaba, ¿no? Bueno, a ver, ¿hay alguna forma de encontrarme con mi sexualidad que me despega de esa imposición más de época? Bueno, y ahí hay una tensión, ¿no? Esta tensión indeterminada, en donde se pone en juego el tener que hacer bajo alguna ética que pone a desplegar algo creativo, ¿no? Digo, entonces ahí, bueno, la sexualidad y el veganismo como forma de entrelazamiento, de línea de fuga, que viene a restituir y a recomponer algo que viene a correrse un poquito, ¿no? Y que creo que es uno de los campos con los que hacia adelante seguiremos como encontrándonos. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo me reencuentro y qué sexualidad? ¿No? ¿Cuál? ¿Una sexualidad reproductiva? ¿Una sexualidad de coito? ¿Una sexualidad ¿no? Bueno, ¿cuál? Y ahí son parte de apuestas que tenemos por delante y donde iremos teniendo que reterritorializar nuestra sexualidad, religarla, quitarla de algún campo pulsional reprimido, moldeado, premoldeado, y ver, bueno, qué es lo que vamos haciendo con ella, ¿no? Digamos, son parte de las cuestiones con las que creo nos reencontramos en este tercer tiempo de una animalidad que no tiene molde, ¿no? No tiene precepto al cual reglarse, ¿no? Y eso, por eso una indeterminación. Bueno, por eso el entre. Solo tenemos un par de bordes, ¿no? Y en eso, bueno, hay mucho sucediéndonos para quienes un poco nos encontramos en alguna frontera con esa animalidad, que una de las cuestiones que viene a traer desde ya va a ser el campo erótico, ¿no? Como fuerza pulsional que viene a recatetizarse, ¿no? Digamos, bueno, ok, sí, claro. Hay en la cuestión conceptual y semántica, quizás cueste pensar que el antiespecismo y el campo erótico tengan una relación, pero en la vivencia personal, sí, hay algo de la ética y de el erotismo que va a ir entrelazándose, ¿no? Entonces, es parte de la experiencia con la que nos encontramos y del desafío, ¿no? De ir creando y teniendo que producir ahí alguna forma que religa, porque vuelve a ligar con algo que estaba, pero que tiene que hacer algo diferente también, ¿no? Buenísimo, Mauro. Bueno, nos quedan los últimos minutitos, vamos hasta el cuarto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta breve. Me gustaría, antes que te vayas, si querés dejar algún texto, artículo, donde ingresar para que se sigan leyendo. Si quieren hablar con vos otro día también, todo eso que ya sabemos. Bueno, yo agradecerles a todos por la escucha, por estar un sábado acá.
poniendo el cuerpo, poniendo el deseo, poniendo las ganas, encontrándonos en esto que era parte de lo otro que Nahuel me acercó con la temática, que era tejiendo redes. Yo creo en esto, ¿viste? Cuando vos, esta ética viva de la que hablaba, como campo de afectación, produjo esto. Y qué tremendo encuentro, qué tremenda apuesta de encontrarnos 17, 18 o 20 personas un sábado en un feriado a pensar y a apostarnos y a ponernos en juego. Entonces, bueno, primero celebrar que exista este espacio, agradecerles a todos los que han formado parte, a Nahuel por la invitación. A mí me pueden encontrar en las redes. Ahí es donde es más fácil como que vayan siguiendo lo que les interese. Yo me dedico un poco a pensar estos márgenes de la psicología, una psicología de frontera, una psicología que se acerque a algunas de estas temáticas, porque creo que los procesos de subjetivación con los que nos vamos a ir encontrando hacia adelante así lo requiere, ¿no? Ir pudiendo pensar algunas de estas cuestiones, así que invitarlos a que se sumen a mis redes, a que estén, porque es una forma de estar en contacto y seguir tejiendo redes, ¿no? Que era esto que Nahuel también acercaba, que me parece que es fundamental, ¿no? Como encontrarnos en esos lugares en donde podemos confluir como forma de poner en juego nuestros flujos vitales, ¿no? Nuestras cargas pulsionales, nuestra animalidad, ahí a encontrar formas de resonancia con otros. Creo que hoy un poquito pudimos como jugar algo de eso, así que de mi parte solo agradecerles por haber estado presentes acá. Dale, muchísimas gracias. No sé si Rebeca tenía más preguntas, quedó colgada ahí, pero todas las preguntas que quieran, escribirle también a Mauro, sé que en algún momento te va a responder. Y agradezco a todos y a todas, a todos. Y bueno, eso, que sigan el círculo, compartan, sigan el canal de YouTube para que podamos seguir creciendo, se suscriban, le den me gusta a este video cuando esté y todo eso de TGRs, que de eso se trata el círculo. Así que un abrazo fraternal para todos y estamos en contacto. Gracias a vos, Mauro. Muchas gracias. Adiós, que tengan buen fin de. Gracias, buen fin de. Yay. Esperen.